¿Cómo destruyes el equipo más dominante de la Fórmula 1 en solo 2 años? Christian Horner acaba de darnos la masterclass más brutal de autodestrucción en la historia del deporte motor. El hombre que construyó una dinastía de 8 títulos mundiales, 124 victorias y un dominio sin precedentes, ha sido despedido después de conseguir que Red Bull pase de ganar 19 de 22 carreras en 2023 a estar en cuarto lugar a 288 puntos del líder en 2025. En los próximos minutos vas a descubrir paso a paso cómo Christian Horner aplicó la receta perfecta para destruir lo que él mismo admitió que era el mejor equipo de la Fórmula 1, porque Max Verstappen está considerando abandonar el barco, y como una serie de decisiones catastróficamente equivocadas convirtieron a los reyes de la Fórmula 1 en el hazmerreír del paddock. Te vamos a revelar los 5 errores fatales que Horner cometió para destruir 20 años de supremacía, el éxodo masivo que está desmantelando Red Bull desde adentro, y por qué este caso se va a estudiar en las escuelas de negocios como el ejemplo perfecto de cómo no gestionar el éxito. Si eres fan de la Fórmula 1, suscríbete al canal porque lo que vas a ver hoy es la autopsia de la caída más espectacular en la historia del automovilismo mundial. El miércoles 9 de julio de 2025 será recordado como el día en que oficialmente murió la era más exitosa de Red Bull. Cuando Christian Horner se dirigió por última vez al personal de Milton Keynes con lágrimas en los ojos para comunicar que ya no estaría involucrado con el negocio ni con el equipo, no solo se cerraba un ciclo de 20 años. Se confirmaba que la receta para destruir el mejor equipo de Fórmula 1 había sido aplicada a la perfección. Dale me gusta a este video si también crees que Horner tenía en sus manos el mejor equipo de la historia y lo destruyó completamente. Para entender la magnitud de esta destrucción, necesitamos recordar exactamente qué tenía Christian Horner en sus manos antes de comenzar a aplicar su receta de autodestrucción. Estamos hablando de una máquina de ganar que había conquistado 8 títulos de pilotos, 6 de constructores, 124 victorias en grandes premios, 107 pole positions y 287 podios. No era solo un equipo exitoso, era una dinastía que había dominado 2 eras diferentes de la Fórmula 1 con 2 pilotos legendarios. El primer ciclo de dominación llegó entre 2010 y 2013 con Sebastian Vettel. 4 títulos consecutivos que marcaron una época donde Red Bull no solo ganaba, sino que humillaba a sus rivales. El RB19 de 2013 fue tan dominante que Vettel ganó 13 de las 19 carreras, incluidas 9 victorias consecutivas que batieron todos los récords existentes. Ferrari, McLaren, Mercedes, todos se quedaron mirando como un equipo que había llegado a la Fórmula 1 en 2005 lo superaba en organización, estrategia y desarrollo técnico. Pero lo más impresionante no fue el primer ciclo, sino el segundo. Después de años en el desierto con motores Renault poco competitivos, Horner logró reconstruir Red Bull para crear lo que posiblemente sea el periodo más dominante en la historia moderna de la Fórmula 1, la era Max Verstappen. 4 títulos consecutivos entre 2021 y 2024, culminando con la temporada 2023 que será recordada para siempre como el pináculo de la perfección deportiva. 19 victorias en 22 carreras. Léelo otra vez, 19 de 22. Eso significa que Red Bull ganó el 86% de las carreras en 2023. Para poner esto en perspectiva, Michael Schumacher en su mejor temporada con Ferrari ganó el 73% de las carreras. Mercedes en su dominio híbrido nunca superó el 80%. Lo que Horner tenía en sus manos era la máquina de ganar más perfecta jamás creada en la Fórmula 1. Max Verstappen no solo ganó el campeonato en 2023, sino que lo hizo con una ventaja de 290 puntos sobre el segundo clasificado. Para que entiendas lo brutal que es esta cifra, es como si hubieras ganado 12 carreras más que tu rival más cercano. Era tan dominante que la temporada se volvió aburrida, con aficionados pidiendo que ya le dieran el título a Verstappen para que el resto pudiera competir entre ellos. En 2024, aunque McLaren comenzó a desafiar su supremacía, Red Bull todavía logró llevarse tanto el título de pilotos como el de constructores. Verstappen se convirtió en tetracampeón mundial, igualando los logros de Sebastian Vettel y consolidándose como uno de los pilotos más dominantes de la historia. Tenían todo: el mejor piloto del mundo, el mejor coche, la mejor estrategia y la mejor organización. Christian Horner tenía en sus manos lo que él mismo describió como el mejor equipo. Entonces, ¿cómo se destruye todo esto en menos de 2 años? Christian Horner nos ha dado la masterclass perfecta aplicando 5 errores fatales que cualquier líder puede usar si quiere arruinar una organización exitosa. Estos no son errores menores o decisiones cuestionables. Son bombas nucleares que destruyen desde adentro la cultura, la confianza y la capacidad de ejecución de cualquier equipo, por muy talentoso que sea. El primer error fatal en la receta de Horner para destruir el mejor equipo fue crear divisiones internas en lugar de unir al equipo bajo una visión común. La fórmula es simple pero devastadora. En lugar de gestionar los egos y los conflictos de manera privada y profesional,
los expones públicamente y permites que se conviertan en guerras civiles que fracturan la organización desde adentro. El ejemplo más claro de esta estrategia destructiva fue el manejo del conflicto con el clan Verstappen. Jos Verstappen, padre de Max, comenzó a expresar públicamente su descontento con Horner y su gestión del equipo. En lugar de manejar esta situación de manera privada, como haría cualquier líder competente, Horner permitió que escalara hasta convertirse en una guerra pública que dividió a todo el equipo. Las diferencias internas alcanzaron su punto máximo durante una pelea pública entre Horner y Jos Verstappen que dejó la relación con el entorno del piloto completamente fracturada. Esta no era una simple diferencia de opiniones, sino una fractura fundamental en la confianza entre el líder del equipo y la familia del piloto más importante de la organización. En cualquier empresa exitosa, cuando tu activo más valioso pierde la confianza en el liderazgo, estás en territorio peligroso. Pero Horner no se detuvo ahí. En lugar de intentar reparar la relación, permitió que la situación empeorara hasta el punto donde Max Verstappen, el tetracampeón mundial y cara de la marca Red Bull, comenzó a considerar seriamente su salida del equipo. La amenaza de Verstappen de irse a Mercedes no era un farol o una negociación táctica. Era la consecuencia directa de un liderazgo que había perdido completamente el control de la situación interna. Este primer error fatal tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. El ambiente de trabajo en Milton Keynes se volvió tóxico, con empleados tomando bandos y la productividad cayendo dramáticamente. Los patrocinadores comenzaron a preocuparse por la estabilidad del equipo, y los rivales empezaron a aprovecharse de la situación para intentar robar talento. En menos de un año, Horner había conseguido convertir la organización más exitosa de la Fórmula 1 en un campo de batalla interno. El segundo error fatal en la receta de Horner fue permitir la salida de personal clave sin tener sustitutos competentes. Esta es una de las formas más efectivas de destruir cualquier organización exitosa. Dejas que se vayan las personas que realmente hacen que las cosas funcionen, y luego actúas sorprendido cuando todo se desmorona. La salida más devastadora fue la de Adrian Newey, considerado el mejor diseñador aerodinámico de la historia de la Fórmula 1. Newey no era solo un empleado más, era el arquitecto de todos los coches campeones de Red Bull desde 2010. Su genialidad técnica era la base del éxito del equipo, y su salida hacia Aston Martin representó la pérdida del activo técnico más valioso de la organización. Según el periodista especializado Tobias Gruner de Automotor Sport, la crisis deportiva también está relacionada con la salida de Adrian Newey. El diseñador estrella dejó el equipo porque Horner quería reducir su carga de trabajo. Esta revelación es fundamental porque muestra que la salida de Newey no fue por dinero o por un proyecto más atractivo, sino por un conflicto directo con la gestión de Horner. Pero Newey no fue el único. Jonathan Whitley, director deportivo y figura clave en la estrategia de carrera de Red Bull, también decidió abandonar el barco. Whitley había sido una pieza fundamental en todas las victorias del equipo, el hombre que coordinaba las estrategias que permitían a Red Bull superar a sus rivales en los momentos cruciales de las carreras. A estas salidas se sumaron las de otros miembros clave de la organización. Hughes, director comercial y de marketing desde 2017, y Smith, director de comunicaciones y mano derecha de Horner, también decidieron marcharse. Estos no eran empleados cualquiera, sino personas que habían sido contratadas o promovidas bajo el liderazgo de Horner y que conocían íntimamente el funcionamiento del equipo. El éxodo masivo que siguió al despido de Horner confirmó que el problema no era solo con una o dos personas, sino que había una pérdida generalizada de confianza en el liderazgo. Muchos colaboradores de Horner permanecieron en el equipo desde sus inicios o fueron contratados bajo su liderazgo, lo que hacía previsible que la marcha del británico motivara a sus aliados más cercanos a reconsiderar su permanencia, confirmaron fuentes internas. Este segundo error fatal tuvo consecuencias técnicas inmediatas. Sin Newey, Red Bull perdió su ventaja aerodinámica. Sin Whitley, comenzaron a cometer errores estratégicos costosos. Sin el equipo de comunicaciones experimentado, la gestión de crisis se volvió un desastre. En menos de un año, Horner había conseguido desmantelar la estructura técnica y organizacional que había tardado décadas en construir. El tercer error fatal en la receta de Horner fue la gestión catastrófica del segundo piloto. En la Fórmula 1, tener un piloto número 1 extraordinario como Max Verstappen es crucial, pero la gestión del segundo asiento puede hacer la diferencia entre ganar el campeonato de constructores o perderlo. Horner logró convertir esta posición en un circo que dañó gravemente la credibilidad del equipo. Todo comenzó con Sergio Pérez, quien había sido renovado por Red Bull con un contrato que lo aseguraba para la temporada 2025. Sin embargo, en una decisión que solo puede describirse como errática, el equipo decidió rescindir su contrato antes del inicio de la temporada por una suma millonaria. Esta decisión no solo fue costosa económicamente, sino que envió un mensaje terrible sobre la estabilidad y la planificación a largo plazo del equipo. El problema no fue solo despedir a Pérez,
sino la ausencia total de un plan coherente para reemplazarlo. Red Bull promovió a Liam Lawson desde Racing Bulls, pero en una demostración espectacular de incompetencia, lo eyectaron de la butaca titular después de solo 2 grandes premios. 2 carreras. Un piloto que había sido promovido como el futuro del equipo fue descartado antes de completar un mes en el asiento. La situación se volvió aún más absurda cuando trajeron a Yuki Tsunoda como reemplazo, solo para descubrir que tampoco lograba consolidarse como acompañante competente para Verstappen. El resultado fue una temporada donde Red Bull no tenía un segundo piloto capaz de apoyar efectivamente a Max en la lucha por el campeonato de constructores. Esta gestión caótica del segundo asiento tuvo consecuencias deportivas inmediatas y devastadoras. Mientras Max Verstappen luchaba heroicamente para mantener a Red Bull en la pelea por el campeonato, su compañero de equipo aportaba muy pocos puntos. En 2025, después de 12 grandes premios, todos los pilotos que no fueran Verstappen habían sumado apenas 7 puntos para Red Bull. 7 puntos en 12 carreras de un segundo piloto es simplemente inaceptable para un equipo que aspira a ganar campeonatos. Para poner esto en perspectiva, McLaren tenía a Oscar Piastri y Lando Norris sumando puntos consistentemente en ambos coches. Ferrari tenía a Charles Leclerc y Carlos Sainz trabajando en equipo. Mercedes había encontrado estabilidad con Lewis Hamilton y George Russell. Mientras tanto, Red Bull había convertido su segundo asiento en una revolución de pilotos que nadie entendía ni respetaba. El cuarto error fatal en la receta de Horner fue ignorar las señales de alarma evidentes y mantener un enfoque de gestión basado en la negación en lugar de la adaptación. Cuando eres el líder del mejor equipo del mundo, tu trabajo más importante es identificar problemas antes de que se conviertan en crisis. Horner hizo exactamente lo contrario. Ignoró todas las señales de alarma hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Las señales estaban ahí desde el final de 2024. McLaren había demostrado que podía desafiar a Red Bull y de hecho se llevó el campeonato de constructores, rompiendo la hegemonía de Milton Keynes. En lugar de ver esto como una llamada de atención para mejorar y adaptarse, Horner pareció asumir que el dominio de Red Bull se mantendría automáticamente. Los problemas con el RB21 de 2025 fueron evidentes desde las primeras carreras. El coche había perdido el equilibrio y la facilidad de conducción que había caracterizado a los monoplazas anteriores. Max Verstappen tuvo que usar todo su talento para extraer resultados de un coche que claramente no era el mejor de la parrilla. Cualquier líder competente habría visto esto como una emergencia técnica que requería cambios inmediatos. Pero en lugar de reaccionar con urgencia, Horner mantuvo un discurso de confianza que no se correspondía con la realidad en pista. Mientras McLaren mejoraba semana tras semana, mientras Ferrari encontraba consistencia, mientras Mercedes se recuperaba, Red Bull parecía paralizado por su éxito anterior, incapaz de aceptar que ya no eran los mejores. Los resultados hablan por sí solos. De ganar 19 de 22 carreras en 2023, Red Bull pasó a ganar solo 2 de 12 carreras en la primera mitad de 2025. De liderar el campeonato de constructores por márgenes cómodos, pasaron a estar en cuarto lugar, a 288 puntos del líder McLaren. Estos no son problemas menores o ajustes temporales, son indicadores de una caída libre organizacional. El quinto y último error fatal en la receta de Horner fue la gestión desastrosa de su propia reputación y credibilidad. Como líder de una organización, tu credibilidad personal es fundamental para mantener la confianza de tu equipo, tus patrocinadores y tus stakeholders. Horner logró destruir décadas de reputación construida con una serie de escándalos y controversias que minaron completamente su autoridad. El momento más dañino llegó con la investigación interna por conducta sexual inapropiada que Red Bull inició en febrero de 2024. Aunque Horner fue absuelto en 2 ocasiones, el escándalo generó revuelo dentro y fuera del paddock y sembró una desconfianza que nunca se disipó. La situación se complicó aún más cuando la exempleada que realizó las acusaciones recurrió la decisión ante los tribunales laborales, asegurando que el caso se abordará judicialmente en enero de 2026. Este escándalo no solo dañó la reputación personal de Horner, sino que reveló divisiones profundas dentro de Red Bull entre los accionistas austriacos y tailandeses. La lucha de poder que se desató mostró que Horner ya no tenía el apoyo incondicional que había disfrutado durante años, y que su posición dependía de equilibrios políticos frágiles que podían colapsar en cualquier momento. Pero lo más devastador fue cómo Horner manejó la presión pública y mediática durante esta crisis. En lugar de mostrar el liderazgo tranquilo y competente que había caracterizado sus mejores años, pareció perder el control de la narrativa y permitir que las especulaciones y rumores dominaran la conversación sobre Red Bull. El contraste con otros líderes del paddock fue evidente. Toto Wolff en Mercedes, Fred Vasseur en Ferrari y Andrea Seidl en McLaren mantuvieron sus equipos enfocados y estables mientras Red Bull se desangraba en crisis internas. La reputación de Horner como líder competente y confiable quedó completamente destruida.
Los resultados finales de aplicar la receta perfecta de Horner para destruir el mejor equipo son contundentes y devastadores. En menos de 2 años, Red Bull pasó de ser la máquina de ganar más dominante en la historia de la Fórmula 1 a convertirse en un equipo en crisis que lucha por mantener relevancia en la parrilla. Los números son brutalmente claros. Red Bull ocupa actualmente el cuarto lugar en el Campeonato de Constructores de 2025, a 288 puntos de McLaren. 288 puntos es una diferencia astronómica en la Fórmula 1 moderna. Para ponerlo en perspectiva, es como si Red Bull hubiera perdido más de 10 carreras completas respecto al líder. Max Verstappen, el tetracampeón mundial y mejor piloto de la parrilla, está en tercer lugar en el campeonato de pilotos, 69 puntos detrás de Oscar Piastri de McLaren. Esto es especialmente doloroso porque demuestra que ni siquiera el talento extraordinario de Verstappen puede compensar los problemas organizacionales y técnicos que Horner permitió que se desarrollaran. Pero los números no cuentan toda la historia. Lo más devastador es la pérdida de respeto y credibilidad en el paddock. Red Bull pasó de ser el equipo que todos admiraban y temían a convertirse en el ejemplo de cómo no gestionar el éxito. Los rivales ya no los ven como una amenaza seria, los medios los tratan como un circo, y los patrocinadores cuestionan la estabilidad del proyecto. El éxodo de personal continúa y probablemente se acelerará en los próximos meses. Cuando un equipo pierde a su líder después de 20 años en circunstancias tan turbulentas, es inevitable que más personas reconsideren su futuro en la organización. La llegada de Laurent Mekies como nuevo jefe del equipo representa una oportunidad de reconstrucción, pero también confirma que Red Bull reconoce que necesita cambios fundamentales para sobrevivir. La situación de Max Verstappen añade una dimensión extra de drama e incertidumbre. El representante del tetracampeón, Raymond Vermeulen, declaró que todavía están esperando una explicación sobre la decisión de Red Bull y que corresponde a Red Bull ofrecer más explicaciones sobre sus motivos. Estas declaraciones sugieren que Verstappen no estaba completamente al tanto de la decisión de despedir a Horner, lo que añade más tensión a una situación ya volátil. Mercedes, dirigido por Toto Wolff, está observando de cerca los acontecimientos y esperando cualquier oportunidad de convencer a Verstappen de que cambie de aires. Si Red Bull pierde a Max Verstappen, la destrucción del mejor equipo estará completa, porque perdería no solo su mejor activo deportivo, sino también su imagen de marca y su capacidad de atraer patrocinadores y talento. El caso Red Bull bajo Christian Horner se convertirá en un estudio de caso clásico en escuelas de negocios y programas de liderazgo sobre cómo no gestionar una organización exitosa. Los 5 errores fatales que aplicó Horner: crear divisiones internas, permitir la salida de personal clave, gestión catastrófica de recursos humanos, ignorar señales de alarma y destruir la credibilidad personal, representan una masterclass de autodestrucción organizacional. Lo más trágico de esta historia es que era completamente evitable. Horner tenía en sus manos los recursos, el talento y la estructura para mantener a Red Bull como el mejor equipo de la Fórmula 1 durante años. Las bases estaban ahí. Max Verstappen en su pico de rendimiento, Adrian Newey diseñando coches ganadores, un presupuesto sin limitaciones reales y una cultura de victoria establecida durante 2 décadas. Pero en lugar de gestionar este éxito de manera sostenible, Horner eligió el camino de la autodestrucción. Permitió que los egos, los conflictos personales y la mala gestión de crisis convirtieran el mejor equipo del mundo en un ejemplo de fracaso organizacional. La ironía es devastadora. El hombre que construyó la dinastía más exitosa de Red Bull también fue responsable de su destrucción. La fórmula para destruir el mejor equipo resultó ser sorprendentemente simple. Ignora tu mejor talento, permite que se vayan las personas clave, crea conflictos internos, niega los problemas evidentes y destruye tu propia credibilidad como líder. Christian Horner aplicó esta receta a la perfección, y los resultados están a la vista de todo el mundo. El futuro de Red Bull ahora depende de su capacidad para reconstruir desde los escombros que dejó la gestión de Horner. Laurent Mekies, el nuevo jefe del equipo, tiene la tarea hercúlea de restaurar la confianza, reconstruir la estructura técnica y convencer a Max Verstappen de que Red Bull puede volver a ser competitivo. Es una tarea monumental que requerirá años de trabajo duro y decisiones inteligentes. Para Max Verstappen, la situación presenta tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, tiene cláusulas en su contrato que podrían permitirle salir si Red Bull no recupera su competitividad. Por otro lado, quedarse y ser parte de la reconstrucción podría ofrecerle la oportunidad de demostrar que puede liderar un equipo hacia la grandeza, no solo beneficiarse de ella. Los aficionados de la Fórmula 1 han sido testigos de uno de los colapsos más espectaculares en la historia del deporte. Ver cómo el equipo más dominante de la era moderna se autodestruye en tiempo real ha sido fascinante y trágico a la vez. Red Bull había logrado algo que muy pocos equipos en cualquier deporte consiguen: dominio absoluto y sostenido. Destruir eso en menos de 2 años requiere un nivel de incompetencia que es casi impresionante.
La lección más importante de esta historia es que el éxito no es permanente, y que mantenerlo requiere el mismo nivel de atención, dedicación y competencia que conseguirlo. Christian Horner aprendió esta lección de la manera más dura posible, siendo despedido del equipo que él mismo había convertido en el mejor del mundo. Tenía el mejor equipo será recordada como una de las frases más trágicas en la historia de la Fórmula 1. No porque Red Bull no fuera realmente el mejor equipo, lo era, sin discusión, sino porque muestra que hasta los mejores pueden ser destruidos por liderazgo incompetente. Christian Horner tenía todo lo necesario para mantener a Red Bull en la cima durante años, pero eligió el camino de la autodestrucción. La receta está completa. Los ingredientes fueron aplicados perfectamente. El mejor equipo de la Fórmula 1 ha sido destruido desde adentro, y Christian Horner ha demostrado que tener todos los recursos del mundo no garantiza el éxito si no sabes cómo gestionarlos. Esta historia será recordada para siempre como el ejemplo perfecto de cómo perder todo por no saber valorar lo que tienes. Si has llegado hasta aquí, entiendes que acabas de presenciar una de las autodestrucciones más espectaculares en la historia del deporte. Dale me gusta a este video si también crees que Horner tuvo en sus manos el mejor equipo de la Fórmula 1 y lo destruyó completamente. Y no olvides suscribirte a VoxBox Radio Fórmula 1, donde seguiremos analizando todas las consecuencias de esta catástrofe organizacional y cómo afectará el futuro de la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos siguiendo la reconstrucción de Red Bull y el destino de Max Verstappen en esta nueva era post-Horner.